El origen del mal. ¿Por qué hay maldad? Pues hombre, es una pregunta, pues parece ingenua, pero muy profunda. ¿Dónde estará el origen de esa maldad? En la Biblia, Dios perfecto hace las cosas perfectas. Y uno de los más importantes personajes creados en ese mundo angelical, hermoso, sabio y con mucho poder, sintió competir con su creador. Y entonces el origen de esa envidia y competitividad pues dio al traste con la expulsión de ese ser angelical extraordinario, hermoso, poderoso, y en su estado de rebeldía fue desterrado, por decirlo de alguna manera, y es el archienemigo del Creador. ¿Por qué se halló en su corazón esa envidia? Subiré, haré y competiré con mi Creador. Pues esa es una pregunta que yo no quisiera agotar en el tema de hoy. Pero en lo que nos ocupa a nosotros, ¿por qué el género humano, entre nuestra sociedad, hay tanta maldad y tanta desigualdad y tanta rebeldía? Entonces parece ser que el mundo, la tierra, es un campo, yo iba a decir de batalla, no, es un campo de encuentro de Dios a través de Jesús, buscando principios y valores y obediencia, y por otro lado, el archienemigo de Dios, ¿sí?, que quiere hacer lo suyo, influenciando en la humanidad, pues, cierto grado de rebeldía a esos principios que Dios estableció. Y allí vamos. Entonces yo diría que hay una simiente de voluntad, de disposición para creer y obedecer a Jesús, y otra simiente de indisposición y rebeldía para no obedecer a Dios o a Jesús. Y esta parábola, pienso yo que con forma más sencilla es mejor, más ilustrativa que lo que yo pueda argumentar. Capítulo 13, verso 24. Refirió una parábola diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vaya haciéndose usted una imagen, una ilustración mental de este suceso. El reino de los cielos es un hombre que siembra trigo y viene cuando queda dormido sus enemigos y siembran cizaña. Verso 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, vinieron entonces los siervos del dueño de la granja o del terreno. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿entonces quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan junto el uno y el otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para ser quemada, pero recojan también el trigo en el granero. Una sencilla ilustración o parábola de cómo hay trigo y cizaña. El origen del mal, dejémoselo a los teólogos, pero lo que sí podemos es partir de lo que conocemos. En la humanidad hay trigo, entendiendo por trigo los que queremos obedecer la voluntad de Dios, y cizaña, que se parece mucho. Entre otras cosas, dos plantitas chiquitas, así sean de especies muy diferentes, son muy similares, ¿sí?
Yo no sé distinguir una plantita chiquita si es un árbol de limón o si es un aguacate. Tendría que ser uno muy especialista. Entonces, el trigo y la cizaña son exactamente iguales, se desarrollan iguales y solo en la madurez se puede distinguir la una de la otra, y eso que no es fácil. Tal vez las espigas de trigo son más ondeantes con el viento y la brisa, y dicen que la cizaña es un poquito más rígida, no tiene esa movilidad de los trigales, pero son muy parecidas. Déjenlas que crezcan juntos y al final los ángeles cogerán la cizaña para ser quemada y el trigo para el granero. Pero mire usted la explicación que Jesús le da a esa parábola. Y es allí donde el gran maestro, el Maestro Jesús, el Señor, el Salvador, el Mesías Jesús, con una parábola sencilla, da una explicación magistral de por qué hay la maldad. Mire lo que pasa en el verso 36. Despidió la gente y entró Jesús en la casa y se acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Verso 37. Les dijo Jesús: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Evangelio de Jesús. Verso 38. El campo de la parábola es el mundo. O sea que Jesús y el Evangelio, que es la buena semilla, se siembran en el campo, que es el terreno, que es el mundo entero. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. O sea que parece que el archienemigo de Jesús, el diablo o Satanás, también viene aquí a impregnar de toda su confusión y rebeldía a mucha gente. Verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, la cosecha, y los segadores son los ángeles. Ahora queda completo el cuadro. Se siembra la semilla del Evangelio. Algunos lo rechazan. ¿Por qué lo rechazan? Otros lo escuchamos y lo aceptamos. Hay unos que tienen una tendencia y otros otra. Pero mire lo que dice el verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, los que obedecieron el Evangelio, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y termina: el que tenga oídos para oír, que oiga. Como quien dice, usted está oyendo, usted tiene oídos, está en su jurisdicción el aceptar o el rechazar la buena semilla del Evangelio. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Según la parábola, los que rechazan el Evangelio son los malos, cizaña, y los que aceptamos y obedecemos a Jesús, el Mesías y ese Evangelio, somos los hijos de Dios. Aquí no se trata de religión, aquí no se trata sino de entender cómo a través de una parábola que es de las más conocidas de Jesús, el trigo y la cizaña, podemos nosotros llegar a tomar una decisión. Y yo le invito, amable televidente, a afinar sus sentidos y decidir desde lo más profundo de su corazón, abrir los oídos al mensaje del Evangelio, que es la buena semilla. Todas las demás semillas son cizaña. Repito, el que tenga oídos que oiga.
Solo hay una buena semilla que salta para vida eterna y se llama el Evangelio de Jesús. Todo lo demás es cizaña. Todas las religiones son cizaña. Todas las filosofías ateas son cizaña. Todas las religiones que no te lleven a Jesús son cizaña. ¿Quién debe decidir? Yo lo proclamo y lo anuncio. Yo trato de entender las enseñanzas de Jesús y sus parábolas. Usted a ese lado del receptor y yo acá tratamos juntos de desentrañar esas verdades maravillosas. Pero la decisión usted la toma al final. Yo le invito a que entienda que hay trigo y hay cizaña. Que el trigo es el Evangelio, que se siembra en el campo que es el mundo. Pero un día se parecen mucho. Llegará la siega o la cosecha y llegarán los ángeles recogiendo a los injustos para la condenación, y los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos para oír, que decida. El que escucha lo que se ha explicado tiene que tomar una decisión. Aquí no hay término medio. Aquí no hay purgar para después purificarse. Aquí no hay segunda opción con reencarnación. Aquí lo que hay es una sola vida. Usted decide, o la semilla buena del Evangelio para ser salvo, o el rechazo de esa semilla que es cizaña para condenación. El que tenga oídos para oír, que oiga.